Ferreira, el profe de History, el profe de historia, el hombre de los alienígenas. No, mentira. Y vos que viste que History tiene esa cosa History, ahora, ¿no? Sí. ¿Ves todo. cualquier cosa en History Channel y ovnis? Yo ovnis. recuerdo, tengo muy marcado un recuerdo de haber visto un documental en History Channel que probaba la existencia de los dragones. Es más, encontraba uno. Te juro. Mirá. Ok, bueno. Bueno. Está bien. Qué lindo que... History Channel. Lástima History que, Channel. lástima que no nos da bola, Matías, ¿viste? Porque siempre le pedimos nosotros, tráete alguna historia de dragones, de cosas así, ¿no es cierto? De mitologías. Mitológicas, que son tan lindas. ¿Sabes qué me pidieron el otro día? ¿Qué? De Monteagudo. De Monteagudo. Sí. Está buena, me gusta. Me dijeron que hagas de Monteagudo. Me dijeron decirle que estaría bueno que haga de Monteagudo. Fue medio una apretada, te tengo que decir. Sí, no fue tanto un... así, se escuchó... ¿Viste? No, yo todavía alucino imaginando... Yo me sigo imaginando a Frenchy Belotti como los barra bravas de 1810. Sus pilusos. Sí. La barra de la selección. La barra de Plaza de Mayo. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, Matías Ferreira, nuestro querido profe de historia, ¿qué nos tenés preparado para el día de hoy? Pará, ¿querés una cortina? Aparte del mate. por favor. Aparte del mate, viene... escuchá. Estoy esperando cables, ¿eh? Estás esperando el cable. Creí que estábamos apreciando. No. El sonido Bueno, de la bien. melodía china. Bien, bueno, como podrán ver o observar. Escuchar, en realidad. Escuchar, sí, es verdad. Estamos No en me la salía radio. esa palabra. Vamos a hablar acerca de la Revolución China. Obvio. O podríamos decir cómo se gesta la Revolución China. Nos vamos a quedar en su inicio, ¿no? Vamos a hacer todo el camino, el largo camino. Larguísimo y engorroso camino lleno de sangre, sudor y lágrimas, diría. Que no llega a la ruta de seda, entonces. A la ruta de la seda. ¿A la actual o a la...? A la actual. No, claro que no, claro que no. Creo que en este periodo sí se inicia algo relacionado. Revolución China, cuéntanos. Revolución China. Antes, ¿sabés quién nos está escuchando? ¿Quién? Gino. Gino, le mandamos un gran abrazo a Gino. Che, hace un montón que no lo veo al muchacho, Sí, ¿eh? ayer jugamos a la pelota. No me invitan a mí, ¿viste? Mira. Los muchachos. No, Y la rompió Ginito. ¿Con la cebolla? Con los cebollas, sí. Mira vos. Mira vos. Están hablando de jugar al fútbol. Estamos hablando de Valentín. jugar al... Por Qué eso. malo que sos, che. Gran 9 de área soy, gran 9 de área. Es verdad. Che, Bueno, no, en serio, vamos. gran abrazo a Gino, que creo que el otro día fue cumpleaños, ¿no? El otro día fue el El otro día, cumpleaños, bueno, sí, feliz cumpleaños, Ginito. Esta columna va dedicada a vos. sí, tal cual. Fue hace como 2 semanas ese cumpleaños, igual. No importa, cumpleaños No importa. Gino. Nunca es tarde. Bueno, meta, dale. Total. Bueno, entonces, decíamos, Revolución China. Vamos, esta es la larga marcha a la Revolución China. Para eso vamos a tomar carrera y vamos a arrancar en el siglo XIX, que es conocido como, popularmente en China, como el siglo de la humillación. ¿No? Durante estos años, generalmente primera mitad del siglo XIX, primer cuarto del siglo XIX en adelante, la China que hoy conocemos no estaba ni cerca de existir. Digo, si uno tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo, ir a China y decirle a cualquier chino que se encontrase en la calle, mira, esto es lo que va a suceder con China en 100 años, la persona no te iba a entender porque hablan chino. Bueno, supongamos que hablamos un idioma en común, ¿no? Creería que le estás mintiendo. O sea, no había ninguna posibilidad de pensar una China como Mao y ni siquiera una China como la que conocemos hoy en día. Entonces, bueno, decíamos, el siglo de la humillación es un periodo de la historia de China en la cual se va a llamar de esta manera porque se va a encontrar constantemente sometida a la voluntad de diferentes potencias europeas, con Gran Bretaña a la cabeza, el Imperio Ruso y Japón. Y además de esto va a ser periódicamente vencida en batalla, ¿no? Este es el siglo de las 2 guerras del opio que pierde contra Gran Bretaña, las guerras contra los japoneses que también terminan en derrota. Todo conflicto que China va a encarar en este periodo de tiempo va a terminar en derrotas militares. Entonces, bueno, desde 1644 presidía China la dinastía Qing,
que, dicho sea de paso, va a ser la última en gobernar al país. Acá va a haber muchos nombres propios difíciles, así que cualquier cosa ustedes me frenan. No soy quien para juzgarte sobre eso porque soy pésimo. Yo los puedo traducir igual. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces decíamos, preside la dinastía Qing, ¿no? Hablamos de un emperador en China. Y yo les dije que, bueno, el siglo XIX es el siglo de la humillación, ¿no? Constantes derrotas, pero también es el siglo en el cual diferentes grupos sociales comienzan a manifestar cierto descontento con su presente, ¿no? Un presente horrible, yo sea de paso. Uno de estos sectores va a tener lugar en 1851. Ahí tenemos el primer alzamiento popular con lo que se conoció como la rebelión Taiping. Esto es súper interesante, porque es una revuelta civil liderada por Hong Xiuquan. Juan José López. Juan José López. Quien se proclamó como el Mesías, como el hermano menor de Jesús y el hijo de Shangdi, que era el dios supremo de la mitología china. Claro. ¿No? Va a haber una mezcla entre las religiones existentes en el territorio chino de ese momento. Y bueno, y este tipo va a decir, yo soy el Mesías, ¿no? Soy la etapa superadora de todo esto. Y bueno, con esta idea va a conquistar varias provincias, conformando un verdadero estado imperial teocrático, lo que se conoció como el Reino Celestial de la Gran Paz. Qué parecido. Qué parecido. Entonces, bueno, además de la cuestión religiosa, los Taiping proponían una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin divisiones de género, ¿no? Un dato también interesante ligado a esto último es que el ejército Taiping, un ejército que llegó a tener más de 1 millón de personas enroladas en él, y conocido como el Ejército del Amor, tenía un gran número de mujeres en sus filas, lo cual fue algo bastante inédito, sobre todo para una sociedad tan conservadora como la sociedad china, y más la sociedad china del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digo, el enfrentamiento entre el Imperio Qing, o sea, la China tradicional, y el Reino Celestial de la Gran Paz duró 13 años y solo se va a decidir en favor de la dinastía gracias a la intervención de Gran Bretaña y Francia en 1864. El conflicto en sí mismo dejó entre 20 y 50 millones de muertos, entre ellos el líder de los Taiping que se va a suicidar. Pero bueno, como todo, acá lo que vamos haciendo es sembrando semillas en territorio chino, ¿no? Acá ya tenemos la primera revuelta civil, que bueno, es muy interesante esto, porque es una revuelta muy a lo chino. O sea, digo, una revuelta que es una revuelta política, es una revuelta que nace de la situación de miseria que estaba pasando en el pueblo, pero tiene estos contenidos místicos, misticistas, cuasi religiosos, bueno, en este caso religiosos, Uh-huh. Filósofos que bueno, que es bastante, tiene que ver bastante con la historia y la forma de encarar la política históricamente en China. Entonces, bueno, ahora sí vamos a dar un salto, ¿no? Y nos vamos a 1894. Este año no solo se va a desencadenar un conflicto bélico con el Imperio de Japón, sino que también un joven médico cristiano converso llamado Sun Yat-sen, un personaje súper importante para esta historia. Roberto José de Michelis. Sí. Es la traducción. Es la traducción original. Claro, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, él va a ser un joven, también decíamos, joven médico, va a ser un profesional que va a estudiar, además va a estudiar filosofía, religión, y va a empezar a empezar a convencer a otras personas de que lo único que podía sacar a China del pozo en el que estaba eran las ideas republicanas, ¿no? Se necesitaba una revolución política, una modernización acorde a, bueno, para hacia dónde estaban yendo los estados modernos en este momento, ¿no? Estamos hablando de 1894, ya tenemos una tradición liberal un poco más consolidada, pero en grandes estados de Europa se estaba dando esta discusión entre viejos reinos y nuevos estados a la Revolución Francesa. Entonces, bueno, él va a crear lo que es la Sociedad para la Regeneración de China, ¿no? Una agrupación política cuyo objetivo principal va a ser el derrocamiento de la dinastía y el establecimiento de un estado republicano, ¿no? Para esto van a
planificar una rebelión fechada en octubre de 1895, pero esta va a ser descubierta y gran parte de los líderes de la sociedad van a ser apresados y condenados a muerte. Sun va a zafar y va a partir al exilio. Pero bueno, algo interesante de todo esto, primero es que esta sociedad eran 100 gatos locos, ¿viste? No era como el ejército del amor, que eran 1 millón de personas. Claro. Pero bueno, o sea, un poco también nos dice de la situación en la que estaba China, ¿no? Era un caldero social del cual... No había organización. De Micheli los tenía dividido a todos. Claro, no había organización, no había un gobierno central, una autoridad lo suficientemente fuerte como para imponer miedo, si se quiere, a estas 100 personas. O sea, 100 personas que hicieron, o un poco más, ¿no? Digo 100 para redondear. Pero bueno, quieren hacer una revolución en un estado tan grande como China. Claro. ¿No? Entonces, bueno, digo, lo principal de esta revuelta, además de esto que venimos diciendo, es que va a tener un fuerte contenido político. Esta va a ser la gran diferencia con la revuelta que dijimos anteriormente, que tenía más un lado más religioso, místico. Acá estamos hablando de una revuelta, un intento de revolución, ¿no? Cuyos objetivos, decíamos, el principal es derrocar la dinastía Qing, pero derrocar la dinastía Qing para poder transformar al Estado chino. O sea, las ideas del contenido político de la revolución es lo central. Y en esto va a nacer lo que se llamó la teoría de los 3 principios del pueblo, que es una teoría justamente de Sun Yat-sen, ¿no? Que va a ser el principal ideólogo de todo esto y es considerado hasta hoy en día el principal o el primer ideólogo de la República China, tanto de la República China comunista. José Ferreira, le digo, que se llamaba igual que vos, ¿eh? Ojo. Ese chino, guarda. Tanto como lo que conocemos como Taiwán o la China capitalista. La China unificada, digamos. Claro, exacto. Entonces, bueno, digo, la teoría de los 3 principios del pueblo son nacionalismo, democracia y bienestar, ¿no? Y esta teoría va a ser la base de lo que luego van a ser los 2 grandes partidos chinos que van a hegemonizar todo este periodo, que es el Partido Nacionalista Chino o el Kuomintang y el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, bueno, digo, recordemos, 1894, 1895, hay una rebelión política sofocada. Ese mismo año, Japón va a vencer a China y en la guerra, y va a conseguir la cesión de algunos territorios, como Taiwán, justamente, que estábamos diciendo. Claro. Va a conseguir la cesión de algunos territorios y se va a ampliar lo que se conocía en ese momento como las zonas de influencia extranjeras. O sea, en China lo que obraba, además de las derrotas militares, era imposiciones de zonas de influencia, o sea, zonas que territorialmente pertenecían a China, pero el usufructo de lo que éstas producían se lo llevaban los británicos. Exacto, las potencias dominantes. En este caso particular, Japón, ¿no? Pero, bien, como bien vos decías, Carlitos, los británicos, los franceses, todos los que buscaban sacarle una tajada. Holandeses, todo. De todo. Entonces, bueno, lo que hace también la derrota con Japón es ampliar todo esto. Entonces, bueno, digo, como podemos ver, ¿no? China era un lío bárbaro. Tenía quilombos político-militares por todos lados, tenía derrotas militares por otros lados también. Y a idiomas diferentes, sociedades fragmentadas, ¿no? Sociedades en muchos sectores de la población en una situación de extrema pobreza. Entonces, bueno, el descontento lo único que hace es crecer a lo largo de todo este periodo. Además, digo, pensémoslo de esta manera, ¿no? Los campesinos chinos que se levantaban todos los días a laburar en condiciones de explotación, no solo debían soportar el dolor de no conseguir los suficientes ingresos para poder alimentar propiamente a su familia, sino que además tenían que observar cómo su país era constantemente humillado, en guerras que, bueno, solo traían muerte, porque no traían nada, ningún tipo de beneficio de ninguna clase. Y además, como esto que decíamos, gran parte de las ganancias producidas por su propio trabajo se iban a manos de extranjeros, que en muchos casos ni siquiera tributaban al Estado chino.
O sea, era una situación desesperante. Entonces, bueno, vivir esta situación año tras año muestra también cómo podemos ver cómo constantemente las revueltas se van haciendo más y más fuertes. Esto nos lleva a que en 1900 comienza un nuevo levantamiento civil liderado por un grupo llamado la Milicia Unida en Justicia, o rebautizado por los yanquis como la Revolución de los Boxers. Les van a poner estos nombres porque muchos de los integrantes de esta revolución practicaban artes marciales chinas o, como dirían los yanquis, boxeo chino. Porque bueno, todo se tiene que amoldar a sus categorías. Entonces bueno, lo que nos llega a nosotros como la Revolución de los Boxers también es algo súper interesante. Porque bueno, los Boxers comienzan haciendo una revuelta en el norte contra esto mismo que estábamos diciendo. Campesinos que se cansaron de directamente estar laburando para Japón, básicamente. Entonces bueno, ellos empiezan a levantar contra la injerencia extranjera en China. Y en un momento que encuentran que tienen más o menos... Encuentran que el pueblo responde, claro. Exacto. Dicen, bueno, vamos a bajar a Pekín. Y van a bajar a Pekín con el lema apoyar al gobierno Qing y exterminar a los extranjeros. Y esto es buenísimo porque si bien el gobierno era un gobierno antiimperialista, ¿no? Era un gobierno muy débil, el de China en este momento, el de la dinastía Qing, o sea, no, como decíamos, no paraba de perder en las guerras, estaba completamente sumiso a los poderes extranjeros. Entonces se termina viendo condicionado por este levantamiento popular que lo llamaba a liderarlo. Eso es lo más loco, ¿no? Toda esta gente, este pueblo del norte chino, está diciendo, vamos loco, vos sos el que nos tiene que representar. Claro. Levántate porque lo que estamos viviendo es una humillación constante. Entonces, bueno, está medio entre la espada y la pared. O sea, si o desoye a su pueblo o desoye a las potencias extranjeras y se anima a ir a la batalla. Entonces, bueno, en cierto punto va a empezar a sonar una posible invasión extranjera. Entonces, el gobierno decide declarar la guerra a toda presencia extranjera en China. A todos. Todos los que estaban ahí, a todos les declaramos la guerra. Entonces, bueno, este levantamiento va a durar un año. El imperio chino va a enfrentar a la alianza de las 8 naciones: Japón, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, el Reino de Italia, el imperio de Alemania y el imperio austrohúngaro. O sea, todas las potencias, básicamente. Estaban todos. Y bueno, obviamente va a perder, ¿no? Pekín va a ser saqueada. El gobierno chino va a tener que firmar lo que se conoció como el Tratado de Xinchu, o el protocolo Boxer, en el cual, bueno, se permitía la presencia de tropas extranjeras en la capital y en otros lugares, tenían que pagar los gastos de la guerra, el emperador va a tener que pedir perdón personalmente a Alemania y a Japón, entre otras varias cláusulas humillantes. Y todo porque había que respetar la democracia, me parece, ¿no? Y todo, bueno, todo para respetar en cierto punto el clamor de su pueblo, ¿no? Viéndolo desde el lado del gobierno chino. Pero bueno, cuestión, al gobierno chino le va a salir bastante mal la participación en este levantamiento. No solo por su inevitable final, ¿no? Porque China era una nación que no podía enfrentar a semejantes potencias, sino porque esta nueva derrota va a volver a extender la idea de que el problema real era estructural, ¿no? Era el gobierno, era el sistema, era la dinastía, ¿no? Y estas ideas se empiezan a esparcer ya no solo a lo largo de la sociedad de China, sino también dentro del ejército, y particularmente dentro del ejército de la ciudad de Wuchang. Wuchang, de donde salió el virus, ¿no? ¿Sí? Claro, Wuchang. Mira, bueno, acá entonces podemos decir que de acá salió el coronavirus y... el quilombo que se le venía al mundo. Claro, totalmente. Bueno, acá podemos decir, si se quiere... Acá empezamos a encontrarnos un poco con la revolución en Wuchang. Que en esta ciudad haya pegado más el discurso de el problema es el sistema, no es una simple casualidad, ¿no? Luego de la derrota militar contra las grandes potencias, el gobierno chino va a decidir modernizar al ejército,
porque bueno, no va de derrota en derrota, dice, tenemos que no ganamos meterle una, guita. Claro, exacto, tenemos por algún lado a alguien le tenemos que ganar. Sí, vamos a pelear contra, no sé, contra el Sudán, por favor, a ver si ganamos una. Claro, pero para eso, dice, tenemos que modernizar nuestro ejército. Entonces van a transformar a Wuchang, que era una ciudad, es una ciudad en la zona centro de China, en un nuevo polo industrial militar. Lo va a transformar de lleno. Entonces, bueno, en este nuevo polo van a empezar a converger nuevos soldados. Un polo que además, que el gobierno, digo, como decíamos anteriormente, invirtió y transformó, o sea, puso mucha guita acá. Entonces, bueno, estos nuevos soldados, nuevos oficiales, se van a encontrar con las ideas de Sun Yat-sen y van a aprender como chispa en pradera, ¿no? Los soldados, los oficiales, todo el ejército se va a convertir en... Todo el ejército, bueno, o grandes partes de él, se van a convertir en soldados de esto, de las ideas republicanas, claro, ¿no? Soldados que ya sabían que el problema real era el gobierno. Lo cual es una cosa que, o sea, el gobierno no pegaba una, básicamente. Los tipos oyen a su pueblo, les va mal y su pueblo les escupe en la cara, quieren transformarlo para ganar alguna vez y de su transformación sus oficiales dicen, no, vos sos el problema, claro, ¿no? Un tiro en el pie tras otro está teniendo. Entonces, bueno, así con todo este material, el 11 de octubre de 1911 sucede el levantamiento de Wuchang, donde este sector del ejército va a levantarse exigiendo la caída de la dinastía. Para colmo de males, para la dinastía Qing, para el emperador, es la lenta respuesta de estos en sofocar esa rebelión lo que va a causar que poco a poco nuevas provincias se sumen al levantamiento. ¿No? Se van a sumar al levantamiento y van a desconocer a la autoridad central. Claramente, ¿no? Había un gran descontento en toda China con todo lo que estaba sucediendo. De esta manera, el levantamiento, que en definitiva no dejaba de ser el levantamiento de un cuartel de una provincia más armada, más modernosa, con más elementos, pero una provincia en definitiva, se va a transformar en una revolución, en la revolución de Xinchai, como se conoce. Estos revolucionarios, viendo el apoyo que tenían a lo largo del país, van a proclamar como presidente provisional a Sun Yat-sen el 25 de diciembre de 1911. Y ya con la incorporación de otro personaje que va a ser importantísimo, no solo para este momento, sino para después, que es el hombre que, además, hablando de tiros en los pies, había sido investido por el mismo gobierno con el poder supremo sobre el ejército imperial, Yuan Shikai. El emperador va a decir, bueno, tengo a toda la sociedad en mi contra, mi ejército se me puso en mi contra también por el mismo tipo que yo llamé para que sofoque a los revolucionarios. El tipo dice, bueno, abdica, el emperador dice que ya no hay más cosa que hacer. El 12 de febrero de 1912, y así nace la República de China con Yuan Shikai como presidente por decisión del mismo Sun, ¿no? Sun va a decir, vos tenés el poder real, yo soy... Te apoyo. Claro, totalmente. Yo soy el ideólogo. En definitiva, vos tenés los fierros. Comandá vos. Entonces, bueno, digo, lo que va a suceder después de esto, no quiero decir que era algo esperable, pero era algo que se encontraba dentro del universo de posibilidades de una revolución sin líderes claros, porque, como decíamos anteriormente, Sun era el ideólogo, Yuan era el brazo fuerte, pero entre los dos no hacían uno. Claro. No había ese líder supremo que... carismático. Claro, que es el heredero del proceso revolucionario. Entonces, bueno, lo que termina sucediendo es una fragmentación del poder político. Lo que va a pasar es que, si bien va a haber una unidad política, o sea, se va a haber un gobierno central de la República China, van a aparecer lo que se conocieron como los señores de la guerra, que serían una especie de caudillos en nuestra historia. O sea, personajes carismáticos, líderes fuertes, militares, que van a controlar diferentes zonas de influencia, ¿no? Diferentes
provincias. Entonces, bueno, lo que va a haber es que va a haber un gobierno central, pero un gobierno central muy débil, porque toda la representación política está fragmentada en estos señores. Ven que me tomo un matecito. Vendrían a ser los caudillos, ¿no es cierto?, de distintas provincias. Son los señores feudales. Claro. Básicamente, sí. Que, bueno, eran todos galgos y que no soportaban a los pequineses. Claro, ¿No es cierto? Todo cacique. Todos Claro. caciques, tal Todo cual. cacique. Entonces, bueno, para no hacerla muy larga con este momento en la historia china, recordemos, estamos hablando de 1911 en adelante, todo este tema de los señores de la guerra va a durar hasta 1926, momento en que China ya se unifica políticamente bajo el mandato de el partido político nacido durante la revolución, que es el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Nacido durante la revolución, es el partido de la revolución directamente, ¿no? Es su heredero, es fundado por Sun Yat-sen. Entonces, bueno, en 1926 logra más, podríamos discutirlo Consolidar un poco. mucho más. Exacto, claro. El nivel, la preponderancia del poder del partido en la discusión política, ¿no? Centraliza todo. Y tuvieron un tiempo que realmente fue muy valioso para ellos, que fue la Primera Guerra Mundial. Ese foco que se genera en Europa les permite a ellos desarrollar esto. Totalmente. Además, en todo este trajín, esto es muy interesante porque el Kuomintang va a tener no un apoyo entusiasta de la Unión Soviética, pero va a tener relaciones con los soviéticos, porque bueno, lo que van a ver en todo ese momento de Europa, los soviéticos van a decir, bueno, acá podemos tener un aliado. Quizá no son comunistas como nosotros, pero al plantearse desde el nacionalismo, plantean una oposición a las potencias centrales capitalistas. Entonces, bueno, el Kuomintang va a practicar una suerte de tolerancia política, una política de tolerancia mutua con el PC, ¿no? Que PC que nace alrededor de 1921 acá en China. Entonces, bueno, van a tener acercamientos, van a tener momentos de mayor tolerancia, momentos de políticos de mayor alianza, ¿no? Donde hay más un objetivo político más centralizado, si se quiere. Incluso, uno de los grandes líderes del Kuomintang, Chiang Kai-shek, que también va a ser otro súper importante para lo que se viene, va a pasar 3 meses en Moscú estudiando el sistema político soviético. O sea, claramente hay un ida y vuelta muy claro, ¿no? Pero se viene el surdaje, diría Mirta, ¿no? Sí. Bueno, esto es paradójico, porque es en este viaje a Moscú donde comienza el quilombo. A ver. En 1925 Sun Yat-sen va a morir. Sun Yat-sen, él mantenía la línea ideológica del partido y era quien el que mayor propiciaba esta idea de alianza con la Unión Soviética. Y él lo va a reemplazar este personaje que acabamos de nombrar, Chiang Kai-shek. Chiang para los amigos. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, claro. Sí. Chiang ya se había transformado en el líder militar más importante de China, porque él había conducido lo que se conoció como la Expedición del Norte, una campaña militar en la cual él venció a los señores de la Guerra del Norte, que eran los más poderosos. Creo que venció a 3 y a 2 ejércitos indirectos o algo así. O sea, vuelve en la gloria misma. Es el unificador de China. Entonces, bueno, ya era el personaje político-militar más importante del momento, y con la muerte de Sun pasa a ser el presidente del Kuomintang, ¿no? Del Partido Nacionalista. Entonces ya pasa a tener todo el poder de China. Era el personaje más poderoso de China en el momento, desde donde vos la quieras ver. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y dónde está el quilombo con todo esto? Justamente no estaba en China, sino que estuvo en Moscú. Porque Chiang, que era un tipo más conservador que Sun Yat-sen, parece que no le gustó nada lo que vio en Moscú. No le gustó absolutamente nada. Entonces va a volver más anticomunista que nunca a China y va a decidir extirpar al PC primero del gobierno y luego de toda China.
Va a decir, listo, con estos tipos no se puede no se puede hacer nada con estos tipos. Fuera. No se quedó con una buena impresión de Moscú, digamos, No, para nada. Dijo, 3 meses me bastaron para ver que esto es algo que yo no quiero. Claro. Entonces, bueno, ahí ya se empieza a gestar el quilombo. Pero vamos a ponerle un pin a esto y lo vamos a retomar en un cachito. Ya hablamos del PC, ¿no? Nos hace falta hablar de quién va a ser su máximo dirigente, Mao Zedong. En 1917, un joven Mao de 24 años va a viajar a Pekín para poder profundizar sus estudios y laburar como asistente del bibliotecario de la universidad de la ciudad. Y allí se va a encontrar con un mundo de ideas, ¿no? Mao, él veía todo, Mao. Claro, él va a ir con los ojos, se le van a hacer unos platos, porque bueno, va a pasar de vivir ahí con sus campesinos. Ahora no me puedo acordar de dónde venía Mao. Pero bueno, él venía de sectores rurales. De China. De China, bueno. De la China rural. Claro. Y él va a llegar a la ciudad y se va a encontrar con diferentes movimientos políticos que lo van a llamar. Además, él teniendo 24 años. Bueno, de hecho, esto obviamente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero una de las características propias que tiene la Revolución China, en términos de su parte marxista después, ¿no? Con la revolución de Mao, es que es una revolución que no se hace, como indica el marxismo, a partir del proletariado obrero de las industrias, sino desde el campesinado. Excelente, tal cual. Bueno, ahora lo vamos a hablar de eso, justamente. Pero muy bien, Valen. Entonces, bueno, digo, acá en Pekín, Mao se encuentra con todo, ¿no? Se encuentra con el nacionalismo del Kuomintang, con el anarquismo, con el comunismo del PC. Va a ser interpelado por la causa de derrocar a la dinastía, con la idea de una república en China, con se me fue el nombre, la teoría de los 3 principios del pueblo, de Sun Yat-sen, ¿no? Claro. El tipo se va a interpelar por todo lo que estaba sucediendo. Y aparte todo lo que leyó. Claro. Porque se informó mucho de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos. Totalmente. Y una crítica muy fuerte, no sé si después lo vamos a tratar eso también, al confucianismo. No lo íbamos a tratar, pero... Bueno, él lo que dice básicamente es que el confucianismo... Esto lo dice en el libro La Revolución Cultural, si no me equivoco que se llama, que es en el que habla de las 1000 flores y todo eso, que después acá lo robaron algunos. Nada, bueno, ahí lo que dice es que justamente la nueva cultura china tenía que venir y destruir todos los cimientos de la vieja cultura china confucionista, porque el confucianismo lo que había llevado era que China no tenga una reacción ante los atropellos que le habían sumido en los 100 años de humillación. Claro, bueno, eso para mí me parece re loco, ¿no? O sea, estas son revoluciones políticas, son revoluciones militares, pero todas tienen ¿cómo se dice? Trasfondo de ideas que bueno, me parece que pinta mucho la tradición china en cuanto a cómo encarar la política, la filosofía, la organización de la sociedad. Bueno, entonces decíamos, el tipo se va a interpelar por todo, se va a acercar al PC, se va a acercar al Kuomintang, ¿no? Él se va a acercar al Kuomintang, además motivado por la alianza que tenía con el PC en ese momento. Esto no lo dije anteriormente, pero la Internacional Comunista va a pedir al PC que se alíe con el Kuomintang. O sea, la bajada de línea oficial va a ser, vamos con estos tipos. Él va a ser... Acá, como decías vos, Valen, él va a formar el Instituto de Formación del Movimiento Campesino del Kuomintang, porque él va a encontrar esto mismo, ¿no? Que el Partido Comunista se sentía... No tenía en cuenta a los campesinos como un agente revolucionario, más sí, justamente, el Partido Nacionalista, ¿no? Dice, bueno, acá hay algo que tenemos que explorar, ¿no? El movimiento campesino quizás sea la llave y no el movimiento urbano como sucedió en Rusia. Lo mismo pasó en Cuba. Exactamente. Claro, pero aparte porque él era de origen campesino. Claro, exacto. Él incluso ve esto porque vuelve a su comuna de origen en las vacaciones y se encuentra con que había una huelga frente, no me acuerdo si un enclave japonés o un patrón que no pagaba bien, pero hay una huelga muy fuerte del sector campesino y él dice... Mierda, acá hay algo. Ojo que hay organización. Exacto. Llamen a Hong Kong. Paren todo. Llamen a Hong Kong.
Entonces, bueno, digo, como retomando un poco lo que habíamos dejado anteriormente, todo esto, toda esta comunión entre el Kuomintang, el Partido Comunista, Mao, los soldados revolucionarios, Sun Yat-sen, Chiang, todo, la vuelta de Chiang del viaje de Moscú, se va todo a la basura. El tipo dice, con estos tipos ni a la esquina, vamos a hacerlos pelota. Y lanza una campaña en 1927 lanza una campaña de erradicación del Partido Comunista que comienza el 12 de abril de ese año con la masacre de Shanghái. Que acá lo que sucedió es una locura. El Sindicato General de Shanghái lanza ese año una huelga muy importante, ¿no? Una huelga que va a paralizar la ciudad. Como respuesta a esto, el gobierno va a mandar soldados a infiltrarse como obreros en las filas del sindicato. Y durante la madrugada del 12, los infiltrados van a hacer una emboscada que terminó con el saldo de más de 5.000 muertos. Acá es, bueno, con estos se da comienzo formal a la persecución. Voy a hacer un comentario muy poco feliz. Dale. 5.000 muertos para China Sí, en sí, esa re época poco. no es mucho. Tal cual. Fue una garrapiñada, digamos. Totalmente. Pero bueno, acá se da comienzo formal a la persecución al Partido Comunista y con ella a una nueva guerra civil en China. Luego de esto, digo, todas las sedes urbanas del PC van a ser saqueadas y destruidas, sus militantes y líderes van a ser perseguidos y asesinados, lo que va a llevar justamente a que Mao y otros militantes que lograron escapar a estas racias se refugien en la localidad rural de Jiangxi, donde van a conformar su primer soviet, ¿no? Ahí van a hacer la reforma agraria, van a encontrar cierto reparo en una situación angustiante. Digo, lo poco que quedaba del PC estaba arrinconado, tenían poca comida, pocas armas, tenían pocos soldados del ejército rojo, y frente a ellos además estaba el Estado chino en todo su esplendor, con el líder unificador, con todo el poder. Con todo el poder decidido a matarlos. Y me imagino también los agentes externos apoyando que la Unión Soviética no haga pie en China. Totalmente. Entonces, bueno, y la Unión Soviética que tampoco va a encontrar en este momento manera de... No les va a mandar mucha ayuda. No, de hecho, Mao después, Casi cuando nada. en el poder, se los recrimina eso. Le dice, che, dejaron medio solos. Sí, ustedes no me vengan a decir nada a mí, no tenemos nada que ver, chao. Sí, claro, totalmente. El famoso visto. Entonces, bueno, digo, las posibilidades de supervivencia eran poquísimas, casi que nulas. Y así en 1934, guiados más por el deseo de sobrevivir que una posibilidad real de dar vuelta a su situación, ¿no? El soviet de Jiangxi, que estaba constituido por 86.000 personas, va a movilizarse hacia una ciudad de nombre similar, Jiangxi. Una ciudad que quedaba... Córdoba, claro, se van a ir a Córdoba, que quedaba a 12.500 kilómetros, ¿no? Y se van a ir a pie. Se van a ir ahí porque era uno de los pocos enclaves soviéticos, comunistas que quedaban. 12.500 kilómetros, es como de acá a España. A España. Sí, no, es una locura. Mira, todo esto a pie, además. Para, ¿esa es la larga marcha? Esa es la larga marcha, exacto. Hay Exacto, toda una historia de comenzando eso. La famosa larga marcha. Entonces, bueno, decía, ¿no? Jiangxi es una localidad donde ellos van a decir, bueno, no nos queda otro, nos vamos de acá o somos boleta, intentemos ir ahí, por más de que esté lejísimo, porque si no, digo, morir vamos a morir igual. Entonces, y si no, morimos en el camino. Claro, morimos en el camino o morimos por nuestro propio ejército. Entonces, bueno, así empieza esto que decíamos, ¿no? La larga marcha, ¿no? De las... durante este trayecto que Mao se consolida como el líder de este soviet. Que bueno, de las 86.000 que partieron, solo 8.000 llegaron a Jiangxi. ¿De cuántos que partieron? 86.000. ¿Llegaron? 8.000. Ok. Era larga la marcha. Era larga la marcha, sí. Además de esto, casi más de 20.000 soldados se quedaron en Jiangxi, en el primer soviet, para modo de retaguardia, y fueron masacrados todos. Sí. O sea, la cifra de muertos es incluso más grande todavía.
Entonces, bueno, digo, así empieza la larga marcha, ¿no? El hito fundacional de la Revolución China. Perdón, ¿no? Yo Sí. quiero decir una cosa, se me van a poner todas las religiones en contra, pero es mucho más de los 40 años que Estaba recorrió pensando Moisés en ¿cómo se llama? Sí, que giraba en círculo. Sí, porque en realidad son 7 días el Claro. espacio que recorrió Claro, Moisés en claro. la realidad, según el Google Maps, pero bueno, no importa. No Seguimos. no encontraba el norte. No encontraba el norte, vamos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, les decía, ellos por lo menos 8.000 personas van a llegar, pero digo, la situación seguía siendo desesperante, ¿no? Esto era un manotazo de ahogado para vivir un rato más, básicamente. Y acá es donde sucede, vamos a ponerlo de esta manera, la magia de la historia. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Yo soy un adepto de la Facultad de Humanidades y realmente considero que la historia está conformada por procesos de continuidades y rupturas, ¿no? Que hay tendencias que resuenan durante años en las sociedades y eso magia. influye a que actuemos de la manera en que actuamos. Ahora bien, a veces suceden cosas que patean el tablero y no tienen más explicación que el azar, u otros podrían decir el destino, ¿no? Y acá sucede algo de este calibre. En 1936, Japón invade China y Mao le propone a Chiang una alianza para expulsar al invasor, cosa que Chiang acepta, obligado por los propios líderes o líderes menores del partido que lo llegan a secuestrar para forzarlo a tomar la decisión. Para entender esto hay que pensar en todo lo que habíamos visto anteriormente. O sea, China históricamente perdía todo el tiempo Sí, con no Japón. ganó una. Claro, entonces los tipos ven que se le vienen los japoneses de 1936, que estaban armados hasta los dientes, dicen, chao, somos boleta. Entonces... Traeme un bilardista. Claro, exacto, tal cual. Entonces, bueno, se conforma la alianza, la persecución se pone en pausa y esto le da un aire nuevo a los partidarios de Mao. Digo, va a permitir que ingresen nuevas tropas del Ejército Rojo a asistirlos, van a entrar 1.500.000 combatientes nuevos. Y bueno, se empieza a encarar lo que es la guerra contra el Japón. La guerra contra Japón no va a tener un desenlace bastante similar a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Guerra de la cual va a formar parte, aunque empezó antes, unos años antes. Inicialmente Japón va a avanzar de manera significativa en el territorio de China, debilitando, dicho sea de paso, mucho más al Kuomintang que al PC, porque el PC estaba recluido en estas Quedaban 8.000. Claro, Quedaron 8.000. Alistaron 1,5 millones, dicen la mitad es nuestra. claro. Tienen 750.000. Un fenómeno. Quedaban 8.000 con, si querés, le agregamos las tropas del Ejército Rojo que entran, pero estaban recluidos en ciudades que no importaban. Claro. Los japoneses van a ir por Pekín, van a ir por Wuchang, ¿no? Van a ir por las ciudades emblema de China, o sea, las ciudades que necesitaban conquistar para tener el poder. Y esas ciudades estaban a cargo del Kuomintang, no del PC. Entonces se empieza a debilitar mucho más el Partido Nacionalista, que el PC empieza a tener muchas más bajas. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Un poco con la renovación de las tropas y la resistencia del ejército, el avance de Japón se va a detener. Va a haber un momento de impas, ¿no? De amesetamiento. Y ya para los años finales de la Segunda Guerra Mundial, la alianza China va a empezar a recuperar de a poco las provincias que había perdido y va a lograr expulsar definitivamente a los japoneses. Esta avanzada aliada, ¿no? Va a tener una particularidad, ¿no? Dijimos que van a haber 1.500.000 nuevos combatientes por parte del Ejército Rojo, que van a estar peleando formalmente de parte de la alianza. Realmente van a estar peleando de parte del PC, por sus camaradas. ¿Por qué digo esto? Porque cada ciudad que el Ejército Rojo recuperaba de manos japonesas no se la daba al Kuomintang. Claro. Se la daba al PC. Claro. Claro, y entonces... Y ahí le hacían la cabeza. Claro, de a poco lo que va a empezar a suceder es que el PC va a tener control de zonas mucho más importantes que el mismo gobierno central. Claro. Entonces, bueno, de esta manera, ¿no? Finalizada la guerra,
Mao va a pasar de tener que huir a pie para no ser exterminado a controlar las zonas más importantes de China. ¿No? Va cambiando radicalmente el destino de la guerra civil. O sea, Mao iba caminando, ¿viste? Y los chinos le decían, a ver, Mao, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo? Qué bien lo que hiciste, Mao. Ya Claro. le empezaban a levantar, ¿viste? Claro. Y ya se venía Mao. Claro, de perseguido pasa a ser perseguidor, de derrotado a héroe. victorioso. A héroe, exacto. Mao bien. Mao bien, exacto. Más o menos. Entonces, bueno, digo, la guerra contra Japón termina en 1946 y se reanuda la guerra civil, ¿no? El Kuomintang dice, bueno, vamos y vamos, ya está, ya estamos en esto, vos te reagrupaste, conseguiste más fichitas, como en el TEC, pero bueno, vamos, estamos en el enfrentamiento. Vamos a definir esto. Sí, vamos a definir esto, no vengamos con ninguna alianza, ni ninguna nada, ninguna negociación. Entonces, bueno, digo, el PC fortalecido, el Kuomintang debilitado, el 21 de enero de 1949, el gobierno va a sufrir una derrota masiva, va a haber una fuerte avanzada de lo que ahora era el Ejército Popular de Liberación, la fuerte avanzada de Mao, de la cual jamás se van a poder recuperar, ¿no? A partir de esta fecha pierden, se repliegan en el sur, hasta que el 10 de diciembre de 1949 las tropas de Mao rodean lo que quedaba de las tropas de Chiang, obtiene finalmente la victoria con la huida de este hacia Taiwán, ahí se conforma lo que conocemos, bueno, justamente Taiwán, o como se denominan a ellos, la República Democrática China, con Chiang como presidente, va a ser presidente hasta 1975 allá. Y bueno, con la huida de Chiang se da la victoria definitiva de Mao. Se da la victoria definitiva de esta larga revolución que tuvo estos azares increíbles de la historia. Y lo peor es que recién empieza. Y lo peor es que recién empieza, tal cual. Este sería la parte 1 de la revolución Claro. china. Vamos a dejarlo para un segundo capítulo entonces. Totalmente. Podríamos hacer 3 capítulos incluso. A mí me gustaría que te fijes el tema de los pasos que fueron haciendo evolucionar a la sociedad china, que están emparentados a los mundiales. se da, Búscalo. tal cual, lo vamos a tener ahí. Ah, ¿terminaste? Sí, con esto Perfecto, estamos. te voy a hacer un par de recomendaciones, no a vos, sino a nuestra audiencia para seguir viendo un poquito lo que es la Revolución China. Primera recomendación, lean el libro de André Malraux, La condición humana. Librazo que habla justamente de ese periodo, empieza en China, en el medio de la revolución. Hay franceses, ingleses, italianos, todo es comunista, anticomunista y chinos, ¿no? Por supuesto. Entre otras cosas. Es un libro que recomendaba mucho la doctora Fernández de Kirchner. Mirá. Te comento. ¿Sabes qué? Ahora que lo decís tenés razón. Sí, porque mucha gente que piensa que cuando ella habla de la condición humana, que yo está hablando de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta autora. Sí. Hannah Arendt. Hannah Arendt. Y no es Hannah Arendt. Hannah Arendt es la fundación de Elisa Carrió. Va por otro lado. Claro. Este es André Malraux. Es un libro de literatura. Y después, para aquellos que tienen la plataforma de la N roja, Netflix, vamos a decirlo, básicamente, miren las películas de Ip Man. Ip Man es una película de Kung Fu, ¿no? Pero Ip Man es el maestro, es el que después le va a ser el maestro de Bruce Lee, ¿no? Que ustedes saben quién es Bruce Lee, el tipo que globalizó el Kung Fu. Bueno, las películas de Ip Man van tomando cada proceso de la historia de China, justamente desde 1900 hasta... Pasa por Mao. Llega un poquito antes de Mao, un poquito después, está ahí nomás de Mao. No llega a Mao, pero hace todo ese proceso, lo va explicando en 3 películas que están muy buenas para ver, porque nada, te explica eso, te explica primero cómo era la China humillada, perdón, cómo era primero la China, digamos, todavía imperial, digamos, después cómo es la China humillada y cómo es la China del proceso más revolucionario y la lucha antiimperialista primero contra Inglaterra y después contra Estados Unidos, ¿no? Claro. Con la infiltración ahí, y ahí habla de la guerra del opio, hace Claro. toda esa vuelta. Así que nada, mírense esas 2 cositas que Tremendo. están Y interesantes yo, para ver. así como vos le hablas a los oyentes, yo le hablo a ustedes dos. Si pretenden hacer algún mandado y van a ir a un supermercado chino, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos, si hay algo que no reconocen, es el siglo de humillación. Claro.
Claro, Entonces, claro. no vayan al supermercado chino esta semana, aunque sea. Ok. Esta semana. Dos cositas más. Yo banco la política de una China unificada, yo por mi parte, no Sí. sé, a mí eso de Taiwán y cosas raras, no me gusta nada. Eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué más te iba a decir? Bueno, hay otro personaje de la historia china que es muy, muy, muy importante, Matías Ferreira, que es Goku. Qué Goku. Y algún día quiero que hagas ¿cómo se llama? Una columna mitológica sobre la historia real de Goku. Che, acá te Me mandaron un gustó esto. mensaje que estuvo buenísima. Me alegro. Buenísima la historia. Es muy interesante la mitología de Goku, en serio. No la del dibujito, que Sí, también sí, es sí. buenísima, y me encanta la música que estás poniendo, Joaquín. Estás rapidísimo, esa es la de te lo resumo, ya la sé. Pero no, la historia de Goku y los 7 pergaminos de la sabiduría es gustó muy eso. interesante porque es lo que hablan es que cada vez que hay un escenario de conflicto, cada vez que China se está perdiendo, aparece el dios mono, el rey mono, que es Goku, justamente con su báculo sagrado, la nube voladora, todo eso, como en el dibujito. Qué grande Goku. Sí, lo gracioso es que después el dibujito lo hace un japonés. Pero Claro, bueno, no sí, importa. sí. Nada, eso. Así que te la Claro, encomiendo. te la Que encomiendo. le agarro pone esa. cola de mono al héroe. Bueno, no, es que claro, es el Rey Mono. Por eso. Claro. Está inspirado en el Rey Mono. Señores, 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana.